Saludos queridos amigos de YouTube. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo y desafiante, pero crucial para descubrir la verdadera plenitud del ser humano. Estoy hablando de la concupiscencia humana, ese impulso interior que todos experimentamos, pero que pocos logran comprender y dominar realmente. La concupiscencia es como un enemigo encubierto que opera dentro de nosotros mismos, tratando de tentarnos y controlarnos con deseos ardientes e insaciables. Es la voz seductora que nos susurra mentiras acerca de la felicidad verdadera. Tal vez hayas intentado resistirte a ella en el pasado solo para descubrir que es una fuerza formidable que parece estar entretejida en los rincones más profundos de nuestro ser. La buena noticia es que no estamos condenados a ser sus prisioneros de por vida. Hoy exploraremos a fondo qué es realmente la concupiscencia, cómo opera, los peligros que conlleva ceder ante ella y por sobre todo, las poderosas estrategias que podemos implementar para vencerla y recuperar la libertad interior que tanto anhelamos. Pero primero, ¿qué es exactamente la concupiscencia? La concupiscencia se refiere a nuestros deseos desordenados e intensos, especialmente aquellos de naturaleza sensual o egoísta. Es esa sed insaciable que nos empuja a buscar satisfacción inmediata sin importar las consecuencias. Puede ser un deseo excesivo por placeres, materiales, físicos o emocionales. En términos sencillos, la concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción. Un deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el que produce satisfacción carnal. Otros términos para describir la concupiscencia podrían ser deseos desordenados, lujuria, apetito carnal, pasiones desordenadas y vergonzosas, impulso sensual desmedido, naturaleza pecaminosa, hombre carnal, el viejo hombre, codicia y por último, lascivia. Es importante comprender que la concupiscencia en sí misma no es un pecado. Es una consecuencia del pecado original, de la caída del hombre de su estado original de gracia. Forma parte de la condición humana caída que empuja a anteponer nuestros apetitos e instintos básicos por encima de los dictados de la razón y los valores morales. El apóstol Pablo describe esta lucha interior de manera elocuente en la carta a los Romanos 7, 14, 25, donde habla de la ley de la carne que se rebela contra la ley de su mente, dejándolo como un cuerpo entregado a la muerte a causa del pecado. Esta dualidad, esta guerra interna entre la concupiscencia y nuestra voluntad por hacer el bien es una realidad que todos experimentamos. La concupiscencia se manifiesta de muchas formas, como por ejemplo en la lujuria, consumo de drogas y alcohol, el apetito voraz por comida o bebida, la fascinante inclinación hacia la suerte o juegos de azar, la codicia por riquezas materiales, el anhelo de fama y poder, la envidia y los celos consumidores. Todos estos deseos desmedidos e insanos son expresiones de la concupiscencia humana. Pero recuerden, aunque la concupiscencia es una inclinación intrínseca a nuestra naturaleza caída, no estamos condenados a vivirla sin poner restricciones. El pecado ocurre cuando cedemos ante estos impulsos desordenados y permitimos que gobiernen nuestras acciones y decisiones. Por tal motivo, es vital aprender a reconocer y resistir la poderosa influencia de la concupiscencia en nuestras vidas. Por eso preguntémonos: ¿y cómo nos controla o ejerce poder sobre nosotros los seres humanos? La concupiscencia nos controla en todo nuestro ser, si la dejamos empezando a través de nuestro lado almático, donde viven los deseos, las emociones y la voluntad, que a su vez dan nacimiento a imágenes, mensajes y pensamientos que apelan a nuestros instintos más básicos, haciéndonos creer que necesitamos esos placeres inmediatos para ser felices. Además, la concupiscencia se aprovecha de nuestras vulnerabilidades emocionales como la baja autoestima, la tristeza, la soledad, la ira, la envidia, los celos y muchas otras para manipularnos y hacernos más susceptibles a sus tentaciones. Para corroborar esto, miremos otro versículo de la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículos 5 y 6, donde dice: porque los que son de la carne, aquí se entiende como concupiscencia, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hasta aquí vamos estupendo, ¿cierto? Continúa para descubrir los peligros de dejarte arrastrar por la concupiscencia. Sigue conmigo para descubrirlo. La concupiscencia en primer lugar suele alejarte de tus valores y principios. Cuando cedemos ante los deseos desordenados de la concupiscencia, nos desviamos peligrosamente de nuestros valores fundamentales y principios morales.
La codicia, la lujuria, la envidia y el egoísmo se convierten en nuestros motores en lugar de la integridad, el amor y la búsqueda de la verdad. Nos alejamos de nuestro camino de realización personal y espiritual. En segundo lugar, nos puede conllevar adicciones y comportamientos autodestructivos. La concupiscencia desatada puede llevarnos fácilmente a adentrarnos en terribles adicciones y comportamientos que destruyen nuestra salud física y mental. El alcoholismo, la drogadicción, los trastornos alimenticios, la adicción al sexo, al juegos, a las compras compulsivas son todas manifestaciones de los deseos carnales desmedidos que nos degradan y arruinan. En tercer lugar, origina daño a las relaciones. Cuando la concupiscencia gobierna, nuestras relaciones más preciadas se ven gravemente dañadas, la desconfianza, la traición, los celos enfermizos y los comportamientos egoístas e infieles destruyen los vínculos de amor genuino. Las familias se rompen, hacemos sufrir a los más queridos, las amistades se pudren y entramos en conflicto con los que nos rodean por el veneno que ha inyectado la concupiscencia desenfrenada. En cuarto lugar, hay pérdida de la paz interior. Al entregarnos a la concupiscencia, perdemos por completa la capacidad de experimentar una verdadera paz y satisfacción duradera. Vivimos en un ciclo sin fin de desear, conseguir y desear más, pero nunca alcanzando la plenitud. La ansiedad, la culpa y el vacío existencial se apoderan de nuestras almas. En quinto lugar, genera la obstaculización del crecimiento personal. La concupiscencia nos distrae de nuestras metas superiores porque tiende a enfocarnos únicamente en la gratificación inmediata de nuestros deseos básicos, desviándonos de propósitos y metas más trascendentales. En lugar de dedicar tiempo y energía a cultivar nuestros talentos, crecer espiritualmente y servir a los demás, quedamos atrapados en un ciclo de perseguir placeres pasajeros. Y en sexto lugar, pero no menos importante, nos impregna la ceguera espiritual y el alejamiento de Dios. En el plano trascendente, ceder a la concupiscencia nos aleja progresivamente de nuestra conexión con Dios y nuestro propósito superior. Nos volvemos ciegos a las verdades eternas y sordos a la voz del Espíritu. Y caemos en una existencia puramente material y hedonista, negándonos las riquezas de la vida espiritual. Pero ¿cómo podemos resistirnos a estos impulsos? La buena noticia es que no estamos condenados a ser esclavos de la concupiscencia. Existen acciones que podemos implementar para liberarnos de su control y tomar las riendas de nuestras vidas. Resistir la concupiscencia y sus poderosos deseos desordenados requiere de una estrategia integral que involucre lo físico, mental, emocional y espiritual. Aquí algunas claves para lograrlo. Cultiva el autoconocimiento. Para vencer a un enemigo primero debes conocerlo bien. Lo mismo aplica con la concupiscencia. Dedica tiempo a la reflexión para identificar tus patrones y desencadenantes de deseos desordenados. Reconoce tus debilidades y tentaciones particulares. Esta autoconciencia te permitirá anticiparlas y prepararte mejor. Fortalece tu fe y vida espiritual. Una conexión profunda con Dios y los principios espirituales elevados es un poderoso antídoto contra los deseos carnales. Recuerda orar, meditar, estudiar las Escrituras y nutre tu relación con Dios. Encontrarás perdón, paz interior, dirección y propósitos más altos. Fortalece tu autodisciplina. El autocontrol y la capacidad de postergar la gratificación son armas poderosas contra la concupiscencia. Practica ejercicios de voluntad como el ayuno, la relación diaria con Dios o simplemente con abstenerte de frecuentar lugares innecesarios. Gradualmente irás fortaleciendo los músculos de tu autodisciplina. Renueva tu mente. La Biblia nos insta a renovar nuestras mentes, es decir, transformar nuestros patrones de pensamiento hacia lo verdadero. Llena tu mente de verdades edificantes a través del servicio a los demás como también del estudio, la lectura sabia, música y entretenimiento sano. Así contrarrestarás los pensamientos concupiscentes. Romanos 8, versículo 13, nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Desarrolla valores sólidos. Debemos basar nuestras decisiones en valores éticos y principios morales, ya que nos dará la fuerza para alejarnos de la gratificación inmediata y buscar un bienestar a largo plazo. Nutre el cuerpo y el alma. Una mente sana necesita un cuerpo sano. Cuida tu salud física con ejercicio, descanso y buena nutrición. Pero también alimenta tu alma con actividades enriquecedoras, arte, naturaleza y servicio. Así disfrutarás de placeres más nobles y duraderos. Cultiva relaciones sanas.
Las amistades son claves. Rodéate de personas con valores e ideales elevados que te inspiren e impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Evita ambientes y compañías que fomenten la concupiscencia. Sé responsable y humilde cuando estés siendo tentado o caigas, no te juzgues duramente, reconoce tu debilidad con humildad. Levántate, aprende y sigue luchando. La gracia divina te acompaña si perseveras, pero no abuses de ella. Con responsabilidad ante Dios y la comunidad encontrarás fuerzas renovadas. Busca ayuda profesional si la lucha contra la concupiscencia es demasiado difícil por sí sola, no dudemos en buscar ayuda espiritual, un consejero o un líder espiritual que te acompañe en tu situación. Además, hay mucha ayuda psicológica a la que también puedes acudir. Y ya por último, para concluir este desafiante tema, la batalla contra la concupiscencia es de por vida y aunque sea una fuerza poderosa en la condición humana, no estamos destinados a ser sus esclavos. Aplicando estas claves de autoconocimiento, disciplina, valores y espiritualidad, podemos vencerla y construir una vida plena, no gobernada por deseos pasajeros, sino por un propósito superior y caminar en libertad hacia nuestra realización como seres humanos. Recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino en el cultivo de valores duraderos y relaciones significativas. Tú tienes el poder en Dios. Inicia hoy este viaje de dominio propio y descubrirás una libertad y paz incomparables. Hasta la próxima y que tengan una excelente semana y no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigamos enriqueciéndonos y creciendo espiritualmente.